Seguimos ahora con el seminario y ahora en este tiempo vamos a hablar sobre la capellanía carcelaria. Quiero leer juntamente con ustedes la palabra en Isaías, capítulo 42, versículos 6 al 7. Dice la palabra: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y dé casas de prisión a los que moran en tinieblas. El capellán debe de conocer el sistema correccional. Quiero hablarle de una historia sobre el sistema correccional y origen. En el 1703 el Papa Clemente XI organizó una correccional para delincuentes juveniles con celdas individuales, algo totalmente desconocido en su día, pero muy de acuerdo con la Iglesia, con su larga tradición monarcal de reclusión y penitencia. Tenía como meta explícita la rehabilitación y no solamente el de castigar por delito cometido. Fue la primera institución celular de la cual tengamos constancia. Desgraciadamente no fue muy conocida aún después de haberle visitado y descrito John Howard, el reformador de sistemas correccionales en Estados Unidos. En ese país los cubaqueros tomaron la iniciativa en las reformas carcelarias. Así que en los días en que se enfatizaba el castigo corporal como medida punitiva, el clero traía a los encarcelados la preocupación humanitaria y la fortaleza que ofrece la fe. Así que los religiosos que visitaban las cárceles fueron los primeros consejeros, educadores y trabajadores sociales del sistema correccional. Estos primeros religiosos fueron voluntarios. Así que hace más de un siglo las prisiones estadounidenses comenzaron a contratar los servicios de capellanes a quienes se les asignaba una variedad de tareas de carácter educativo, recreacional y social en adición a sus actividades religiosas. El Buró Federal de Prisiones fue el primero en concebir la capellanía correccional como un servicio profesional con formación particular y especializada y con responsabilidades específicas dentro del sistema correccional. Así que la importancia de conocer la salvación que se nos es otorgada a través de la sangre de Cristo le confiere a cada individuo el derecho innato a la libertad religiosa. De ahí la necesidad básica de tener ministros como capellanes correccionales. Este derecho inalienable lo afirma la Constitución de los Estados Unidos. La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado en Puerto Rico también acoge todo lo relativo de esta organización de los capellanes a nivel federal. Así que la iglesia organizada acepta ahora su responsabilidad de proveer clero cualificado a aquel segmento de nuestra sociedad que se encuentre aislado, aquellos contactos de la libre comunidad civil que le permita la libertad de escoger su preferencia religiosa y el poder practicarla. Así que para cumplir con el mandato estatutario, así como para garantizar el derecho a libertad de culto de los confinados, se crea el Programa Interdenominacional de Capellanía de la Administración de Correcciones. Este programa será el responsable de la planificación y coordinación de las actividades religiosas en las instituciones penales, sujeta a las normas de seguridad y orden, de modo que se ofrezca a cada convicto el ejercicio de la religión de su preferencia como un elemento de vital importancia dentro del proceso de rehabilitación. Ahora, ¿cuáles son las funciones del capellán en las cárceles? Era todo expectación aquella caída tarde de verano, por primera vez, la pequeña cancha bajo techo de la sección 246 en el complejo correccional. Estamos hablando de una experiencia que se tuvo en Puerto Rico, allá en Ponce, en las cárceles de Cucharas. Muchos conocen estas cárceles, los puertorriqueños. Es una cárcel para sumariados que eran confinados en espera de sentencia.
Así que se celebraría un bautismo para confinados que ya habían dado un paso de fe aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador y habían tomado ya las clases de bautismo. Algunos de aquellos hombres han salido a la libre comunidad, rehabilitado, y hemos podido constatar de que se congregan en diferentes iglesias y dan fruto de aquella hermosa experiencia. Por eso es de vital importancia la función de los capellanes en el entorno carcelario, porque se cumple a cabalidad la palabra de Dios en Isaías 61:1. Además del aspecto espiritual, el capellán ejerce una función importante orientando al confinado a utilizar al máximo las oportunidades disponibles para ayudarse él mismo, tanto en las instituciones penales como en la libre comunidad. El capellán tiene además la responsabilidad de transmitir una actitud positiva de amor y preocupación hacia los problemas del confinado. Además de lo confinado, el capellán debe ser el guía espiritual del personal de seguridad y el personal administrativo. Es de suma importancia ganarnos el respeto de los oficiales de custodia. Capellán debe ser un agente de cambio, un guía espiritual, una persona organizada, respetuosa de la ley y el orden y sobre todo un digno representante de Dios. Debemos dedicar tiempo de calidad y cantidad a nuestro trabajo cuando verdaderamente tenemos el llamado divino para este ministerio, para que la carga sea fácil y ligera. Ahora, ¿cuál es el reto del capellán? El reto del capellán es que debemos aceptar la realidad que en la mayoría de las instituciones penales de nuestros países y fuera de nuestros países no se le reconoce al capellán su competencia profesional y se hace muy poco por facilitarle a este su trabajo. Es por esto que nuestros esfuerzos también tienen que dirigirse al plano administrativo y a la comandancia penal. Hay que saber mantener la compostura y el amor cuando en muchas ocasiones nos entorpecen el trabajo. Tenemos que reconocer que nuestra lucha es en el plano espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Como capellanes tenemos un gran reto, el que tanto el confinado, las instituciones penales y la iglesia entiendan la labor y el ministerio de la capellanía. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas? Proveer al confinado la fortaleza espiritual y emocional en momentos de crisis, soledad y conflictos. Número 2, devolver al confinado la confianza que ha perdido en la justicia, el hombre, las instituciones y aún en él mismo. Número 3, pedirle a Dios que nos permita desarrollar en los confinados una necesidad genuina por buscar a Dios para poder llenar el vacío que existe en su vida, que se arrepientan de sus pecados y reciban sanidad y salvación de Dios. Dios es fiel. Cuando nuestro llamado es genuino, Él nos capacita, nos llena de gozo y hace realidad su palabra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante tener presente que las estadísticas actuales afirman que el reingreso a las cárceles es de más de un 50%. Quiero hablar ahora del confinado y la realidad. El confinado tiene que entender que está privado de su libertad. Una vez la persona delinque y es separada de la libre comunidad, pierde uno de los privilegios y derechos más importantes de todo ser humano, la libertad. El tiempo que condena supone ser una oportunidad para que por medio de los programas adecuados los confinados socialicen y logren la rehabilitación y puedan reintegrarse a la libre comunidad. Es por eso que el confinado debe ser visto como una persona creada por Dios con dignidad y con capacidad de aceptar el perdón divino y a través de la fe en Cristo recibir la salvación de su alma y entonces poder ser verdaderamente rehabilitado. No debemos perder de vista que aunque restringido de su libertad, conserva algunos derechos y puede disfrutar de algunos privilegios
como el estudiar, trabajar al ser clasificado y recibir bonificación, lo cual es útil en el proceso de cómputo para su pronta salida del penal. Tenemos que entender también que hay un aspecto emocional del confinado. El estado emocional o anímico del confinado es variable, es volátil y emocional, es hostil. Proviene de un ambiente, en muchos de los casos, de violencia, de la ley del más fuerte, donde la manipulación es la orden del día. Hay que pedir al Espíritu Santo discernimiento y amor para que nuestro trabajo como capellanes sea el más efectivo, útil y sobre todo seamos verdaderos instrumentos de Dios. Ahora, ¿cuál es el consejo para el capellán? Uno de los consejos del capellán que le hacemos en este estudio son muy básicos a seguir en nuestro trabajo en las cárceles. Número uno, la vestimenta. Está totalmente prohibido el uso de camisa color azul o dependiendo de los colores que haya en esa cárcel, pantalones tipo maones o ropa del color parecido al uniforme que se usa en una cárcel en particular. No se pueden usar zapatos tipo chancleta o abiertos por motivo de seguridad y tener que correr en caso de una situación de peligro. No se permite la entrada con beepers, celulares, carteras, llaves o dinero. Las féminas tienen que mantener la prudencia en la forma de vestir. No se permiten ropas ceñidas al cuerpo, ropa transparente o que dejen al descubierto parte del cuerpo. No se permite utilizar gorras o sombreros. No se permite el uso de prendas exageradas u objetos de mucho valor. No se permiten gafas a menos que sean recetadas. Quiero hablar ahora sobre la regla de confidencialidad. A todo confinado que se entrevista o se le dé consejería tiene que saber su derecho de confidencialidad y que nada que nos diga o confiese puede ser divulgado por nuestra parte. La única excepción es cuando el confinado expresa que va a atentar contra su vida, la de otra persona o contra la propiedad ajena. Si recibimos información directa o indirectamente de posibles atentados o conflictos en la institución, debemos alertar para que se mejore la seguridad de la institución y de esta forma se preserven vidas y propiedad. Quiero hablar también sobre el manejo de la correspondencia del confinado. Esto es muy importante, estas cosas, hermano, porque nos van a llevar a un trabajo efectivo en nuestras facilidades de las cárceles. No se pueden sacar ni entrar correspondencia de los confinados. No se permite llevar mensajes escritos a los familiares, pues en algunas ocasiones pueden ser órdenes para que sean ejecutadas fechorías en la libre comunidad. Está a discreción del capellán ordenado en darle un teléfono de una oficina particular donde algún representante de los confinados pueda ponerse en contacto con él. Los confinados gozan del privilegio de teléfono público en sus módulos. Tienen que entender eso. Está prohibido dar dinero a los confinados. Solo se autoriza cierta cantidad de parte de los familiares, la cual es depositada en la comisaría de la institución para la compra de artículos de primera necesidad. Otro punto que es muy importante, queremos resaltar en este seminario, es las relaciones personales con el confinado. Están prohibidas las relaciones amorosas entre el personal de la capellanía y los confinados. Este tipo de situación automáticamente obliga a suspender los privilegios de entrar a esa cárcel. No debemos mostrar preferencia por ninguna de las asociaciones de confinados que podamos encontrar en cada una de las cárceles. Nuestro único bando es el de Cristo. No podemos hacer acepción de personas. Nunca debemos preguntarle al confinado por qué está preso de primera instancia o cuánto es su condena, porque esto crea desconfianza hacia nosotros. Una vez ganamos su confianza, seremos sus amigos y confesados. Manejo de emergencias. Este es otro punto muy importante. En caso de una situación de emergencia, como por ejemplo un motín, debemos seguir todas las instrucciones
que el personal de seguridad penal nos indique. Bajo ningún concepto asumiremos un papel de mediadores del conflicto si no se nos es solicitado y autorizado. Cuando nos hemos ganado el respeto y confianza del personal de seguridad administrativo y de los confinados, podemos estar seguros que en algún momento podríamos ayudar a lidiar conflictos. El capellán ordenado en función debe ponerse a la disposición de la administración en caso de emergencias nacionales como tormentas, terremotos, etc. Será un placer para nosotros poder trabajar juntos en la encomienda que Jehová nuestro Dios nos dejó de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Juntos alcanzaremos las naciones. Muchas gracias por su interés y asistencia a este seminario.